Bienvenidos al videoforo sobre modelos pedagógicos. Mi grupo está conformado por Karen González, Sandra Hernández y Erika Viviana Jiménez. En este foro vamos a hablar un poco sobre los modelos pedagógicos. Vamos a definir qué es un modelo pedagógico. Un modelo pedagógico es una respuesta educativa a una necesidad social que propone satisfacer para un contexto político, económico, cultural y sociohistórico determinado. Es una síntesis realizada por expertos con base en enfoques y teorías educativos con el propósito de expresar una postura sabia sobre la educabilidad del ser humano. En este foro vamos a estar discutiendo sobre aspectos relacionados con la fundamentación e importancia e impacto de los modelos pedagógicos, especialmente en Latinoamérica. Vamos a abordar también preguntas planteadas por nuestros participantes. Bueno, nuestra primera pregunta es ¿cuáles son las bases teóricas o fundamentación sobre las que se construye un modelo pedagógico? Nuestra compañera Sandra nos va a responder la primera pregunta. Bien, los modelos pedagógicos se construyen a partir de teorías, las cuales están subdivididas en 5: psicológica, sociológica, epistemológica, pedagógica y axiológica. Si hablamos en primer lugar de la teoría psicológica, esta hace referencia a la manera como el individuo aprende, qué es el aprendizaje y cómo se construye el conocimiento científico. En segundo lugar, la teoría sociológica es una forma de asumir la relación entre el individuo y la sociedad en la que vive. Tercero, la teoría epistemológica es la que está orientada a establecer la forma como el conocimiento científico será entendido dentro del currículo. Cuarto, la teoría pedagógica hace referencia a la propuesta que incluye las razones que justifican un proceso formativo. Y la teoría axiológica está referida al sistema de valores en los que se fundamenta el modelo. La finalidad de un modelo pedagógico es la de expresar una vía para la comprensión, interpretación y la evaluación de los procesos formativos de investigación y de vinculación con el contexto. Algunos autores, teniendo en cuenta estas 5 teorías, han establecido una clasificación para los modelos pedagógicos y las han organizado de acuerdo a ciertas teorías y corrientes. Por ejemplo, un autor que podemos mencionar es Émile Blanchard, que en 1956 describe a la pedagogía como una filosofía y un modelo, el cual debe tener una orientación intencional, y postuló 3 sistemas pedagógicos que tienen 3 énfasis: los contenidos, los efectos y los procesos. Otro autor que tuvo en cuenta estas teorías fue Rafael Flores, el cual argumenta que todo modelo pedagógico se basa en la formación como concepto clave y unificador de toda pedagogía, y mencionó 5 criterios de elegibilidad que permiten distinguir las teorías pedagógicas. Primero, definir el concepto de ser humano que se pretende formar. Segundo, caracterizar el proceso de formación del ser humano en el desarrollo de las dimensiones constitutivas de la formación en su dinámica y secuencia. Tercero, describir el tipo de experiencias educativas que impulsan el proceso de desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares. Cuarto, describir las interacciones entre el educando y el educador en la perspectiva del logro de las metas de formación. Quinto, describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que se utilizan en la práctica educativa. Otro autor, quien también hizo una clasificación, es Julián de Zuviría. Él utilizó una clasificación utilizando 5 criterios. Primero, los fines y las intenciones educativas. Segundo, los contenidos o la concreción de los propósitos educativos.
Tercero, la secuencia o manera de concatenar los contenidos. Cuarto, las estrategias metodológicas y las maneras de trabajar en clase. Quinto, la evaluación. Y por último podemos mencionar otro autor que es Alexander Ortiz, quien en 2013 definió un modelo pedagógico como una construcción teórica fundamentada que interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica dada por un contexto histórico definido. Él planteó que un modelo pedagógico debe basarse en tres aspectos. Primero, las concepciones filosóficas y sociológicas como base general. Segundo, las teorías psicológicas para abordar el papel de la personalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tercero, las teorías pedagógicas que estructuren relaciones entre los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios y la evaluación. Bueno, es importante destacar que los modelos pedagógicos pueden combinar diferentes fundamentos teóricos y la selección depende de los contextos y diferentes enfoques educativos. Vamos con nuestra segunda pregunta. Explicar la importancia de la clasificación de los modelos pedagógicos para nuestra compañera Karen. Bueno, es importante resaltar que la clasificación de los modelos pedagógicos responde a paradigmas y enfoques que se constituyen como la base para definir las dimensiones y responsabilidades de docentes, estudiantes, estrategias didácticas, evaluaciones, tecnología y recursos necesarios para el aprendizaje. De acuerdo con el fundamento teórico, cada modelo pedagógico tiene la finalidad de promover aprendizajes con un máximo nivel de concreción en el aula. Es una herramienta para la indagación de tipo básica, con la finalidad de estudiar, ampliar o perfeccionar el sustento teórico del cual surge como configuración de un proceso formativo idóneo. Y es necesario para la comprensión, evaluación y orientación del contexto institucional. Bueno, la clasificación de los modelos pedagógicos ayuda a comprender la diversidad, además de orientar la práctica docente y fomentar la innovación en el ámbito educativo, ¿verdad? Vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de los modelos predominantes en Latinoamérica? Para nuestra compañera Sandra. Bueno, en Latinoamérica se ha dado cierta variación en cuanto a los modelos pedagógicos. Por ejemplo, en el siglo XIX predominó mucho el modelo pedagógico tradicional como vía de ascenso social y civilizatorio y que estaba enfocado al desarrollo agrícola como complemento del sistema educativo. En esa instancia, la educación era entendida simplemente como una transmisión de conocimientos. Para la década de los 60, el brasileño Paulo Freire promueve la educación tradicional como bancaria y sitúa la educación como práctica de la libertad. Hasta el inicio del siglo XX, en Centroamérica predominaba la educación dentro del modelo reproductivista impulsado por la parte eclesial. En casi toda Latinoamérica predominaban los gobiernos populistas, por lo cual se termina de universalizar la educación pública primaria gratuita y obligatoria. En las últimas décadas del siglo XX toma importancia el modelo romántico o humanista promovido por Carl Rogers, con influencia en algunas instituciones educativas, especialmente de educación superior. Posteriormente hubo una combinación de teorías que dieron como resultado una variedad de modelos pedagógicos aplicables según la edad del estudiante y el nivel educativo. Aquí podemos mencionar la epistemología genética de Jean Piaget, la psicología cognitiva de David Ausubel y la teoría ecléctica de Robert Gagné. Este último propuso un modelo de aprendizaje en el que se combinaba el conductismo al cognoscitivismo,
y la teoría del procesamiento de la información basada en la analogía entre la computadora y el cerebro. El constructivismo en Latinoamérica se adoptó en los años 90 hasta la primera década del siglo XXI. Al igual que otros modelos, se adaptó a otras teorías y se transformó en el enfoque formativo por competencias. Este último se aplica a todos los niveles de los sistemas educativos e implica la adaptación de criterios de evaluación aplicada a la situación de cada país y que permitan la comparación con las demás de la región por medio de varios rankings educativos como las pruebas PISA o los procesos de acreditación en las universidades. En general, los modelos pedagógicos predominantes en Latinoamérica siempre han buscado cómo responder a los desafíos y algunas necesidades de la región. Han promovido cambios en la forma de enseñar y aprender, pero sin embargo es importante seguir trabajando en la mejora continua de los sistemas educativos y en la adaptación de estos modelos pedagógicos a las realidades locales. Continuamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que responde un modelo pedagógico? Para nuestra compañera Karen. Bueno, la construcción de un modelo pedagógico integra los componentes del proceso y establece relaciones dinámicas entre ellos. El aprendizaje es entendido como un proceso unido a la enseñanza, integrado por categorías, configuraciones y componentes que permiten establecer las leyes pedagógicas. En la didáctica se establecen leyes que permiten explicar el comportamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Álvarez identificó la escuela de la vida, que expresa la relación entre el problema, objeto y objetivo, y la educación a través de la instrucción, que expresa la relación objetivo, contenido y método. En cuanto al problema, constituye el eje en el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesidades cognitivas de los estudiantes, capacidades que deben desarrollar y preguntas problematizadoras. Incluye interrogantes, dificultades, vacíos en el conocimiento y contradicciones presentes en el objeto y que el sujeto debe solucionar. En cuanto al objeto, pues este abarca todos los procesos inherentes a la naturaleza del hombre, es decir, el contexto social, familiar y cultural, el entorno comunitario y laboral, y constituye el contenido del que debe apropiarse el estudiante. El objetivo es la aspiración, propósito, meta o fin de la educación, es decir, los logros que el estudiante debe alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos logros pueden ser cognitivos, que es el saber, procedimentales, el saber hacer, y actitudinales, el ser, convivir. En cuanto al contenido, debe ser el mismo objeto del modelo para que se convierta en un aprendizaje significativo del estudiante. Y el método es la vía que usa el estudiante para apropiarse de los contenidos y asimilar el objeto del modelo pedagógico, con el fin de alcanzar los logros propuestos inicialmente. Debe ser lúdico para generar un proceso dinámico, atractivo y entretenido, y afectivo para que sea significativo. Teniendo en cuenta los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje y la relación dinámica entre ellos, los modelos pedagógicos responden a preguntas básicas. ¿Qué tipo de sujeto se piensa sobre el modelo? ¿A quién enseñar? ¿Cómo se concibe la enseñanza y el aprendizaje? ¿Cuál es la relación entre maestro y alumno? ¿Qué enseñar? ¿Cuál será la manera de enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Y cuáles son los objetivos del proceso educativo? Cabe resaltar que cada una de esas preguntas nos permiten definir y dar forma a un modelo pedagógico específico, determinando los aspectos claves del proceso educativo y las estrategias a seguir. Continuamos con la quinta pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de los modelos pedagógicos en la construcción de paradigmas educativos en Latinoamérica? Para nuestra compañera Sandra.
me permite la palabra. Sí. Los modelos pedagógicos han tenido un impacto fundamental en la construcción de los paradigmas educativos en Latinoamérica, entre los que se pueden destacar transformación de los enfoques tradicionales, promoción de la equidad y la inclusión, incorporación de enfoques constructivistas y socioconstructivistas, integración de tecnologías. Para la primera transformación de los enfoques tradicionales, los modelos pedagógicos han afrontado y transformado los enfoques tradicionales de la educación en Latinoamérica. Estos enfoques tradicionales se han caracterizado por la transmisión de conocimientos y la reproducción de estructuras jerárquicas. Los nuevos modelos pedagógicos han promovido enfoques más participativos, centrados en el estudiante y encaminados hacia el desarrollo de competencias y habilidades. En cuanto al segundo impacto, que es la promoción de la equidad y la inclusión, los modelos pedagógicos han influido en el desarrollo de la inclusión y la igualdad en los sistemas educativos de Latinoamérica. Se han creado enfoques que valoran la diversidad lingüística y cultural de la región, así como la atención a las necesidades de diversos grupos marginados, las poblaciones rurales, grupos indígenas y los niños en situación de pobreza. Incorporación de enfoques constructivistas y socioconstructivistas. Los enfoques constructivistas y socioconstructivistas han presentado un impacto en la región. Estos enfoques pedagógicos resaltan la importancia de la construcción activa del conocimiento por parte del estudiantado, la interacción social y la colaboración en el aprendizaje. De la misma manera, han contribuido a la transformación de los paradigmas educativos, promoviendo la participación, el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. Bueno, me gustaría agregar algo. Bueno, con respecto al impacto que ha tenido los modelos pedagógicos en los paradigmas, pues hablando específicamente de la integración de tecnologías educativas, se ha visto que influyen en la forma en que se desarrolla el aprendizaje y la enseñanza, así como en la creación de nuevas oportunidades de acceso hacia la educación. Los modelos pedagógicos han tenido que adaptarse para aprovechar el potencial de las tecnologías y promover un uso crítico y creativo de las mismas. Todos esos modelos pedagógicos han creado un papel importante en la transformación de los paradigmas educativos, ya que promueven enfoques cada vez más participativos, inclusivos y contextualizados. Influyen en la forma en que se concibe la enseñanza y el aprendizaje, así como en la promoción de la equidad y el desarrollo de habilidades relevantes para el siglo XXI. De la misma manera, permiten el fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación. Es importante destacar en los aportes de nuestras compañeras que los paradigmas educativos en Latinoamérica están en constante evolución y que los modelos pedagógicos desempeñan un papel clave en la configuración de estos paradigmas, adaptándose a las necesidades y desafíos de la región. Esta revisión de los textos nos revelan la imperante necesidad de transformar el sistema educativo en la región. Esa transformación debe abordar los desafíos existentes, promoviendo la equidad, la inclusión, la calidad y la adaptabilidad a los cambios sociales y tecnológicos. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo será posible construir un futuro educativo próspero y equitativo para todos los ciudadanos latinoamericanos. Bueno, hasta aquí nuestras respuestas a las preguntas planteadas. Agradecemos su participación en el debate sobre los modelos pedagógicos. Recuerden que la educación es un tema amplio en constante evolución, por lo que es fundamental seguir reflexionando y actualizándonos constantemente. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ti también. Gracias a Sandra. Gracias. Gracias.